Lo despreciaron e humillaron por su estatura, pero la vida le tendría algo preparado. Quien desprecia tiene la clara intención de humillar al otro, busca ridiculizar, empequeñecer e incluso anular a la otra persona de forma abierta y manifiesta. Lo hace buscando la oportunidad perfecta y lo consigue practicándolo a diario hasta dejar una herida en la mente, una fractura en el amor propio y rompiendo para siempre el lazo de la confianza. Esta es la historia de James, un joven éxito, quien a pesar de los obstáculos durante su vida, había logrado lo que muchos anhelaban. James gozaba de buena salud, una buena posición económica y el gran amor de su esposa, pero no todo fue siempre así. Cuando James era solo apenas un niño de 5 años, sus padres sufrieron un accidente y en él perdieron la vida. Una gran amiga de sus padres decidió cogerlo como hijo. Le prometió que velaría por él como si fuera su propia sangre. Desde ese entonces, James quedó huérfano. Después del funeral, la amiga de sus padres le brindó consuelo a aquel niño que se había quedado solo. Lo llevó a vivir a casa con su esposo y su hijo, quien era 2 años mayores que él. Llevó al pequeño James a su nueva habitación y una vez más le prometió que haría todo con tal de verlo feliz. Con lágrimas en los ojos, le dio un abrazo muy fuerte, al igual que él. Ella era una mujer muy amable, sencilla y trabajadora. Su esposo era un hombre amargado y gruñón, que trabajaba de forma independiente, de forma esporádica. Ella salía a trabajar todos los días muy temprano. Era una importante ejecutiva de una compañía muy reconocida. Su cuantioso sueldo le permitía ser el sustento de su familia, incluso aún con la llegada del pequeño James, a quien acogió con mucho amor. James, gracias al amor que le brindaba la amiga de su padre, fue adaptándose a su nuevo hogar. Ella hacía todo lo posible porque él se sintiera cómodo y querido bajo sus cuidados. Quería ser como una segunda madre para él. Por ello, terminaron conectándose de una manera muy especial. Pero lo mismo no sucedía con Steven, el hijo de la amiga de su padre. Steven lo maltrataba e humillaba, diciéndole cosas hirientes constantemente, al echarle en cara que era solo un recogido, que esa no era su casa, que jamás lo tendría como un hermano. El padre de Steven observaba el mal comportamiento de su hijo y lejos de corregirlo, empezó a tratar a James como si fuera su empleado. Ambos hacían de la vida del pequeño James un calvario, quien, amenazado por ello, no se atrevía a contar a su madre adoptiva los actos tan cobardes que le hacían. La amiga de su padre tuvo que viajar por motivos de trabajo. Le prometió a Steven y a James traerles regalos. Les pidió que les dijeran qué deseaban que les trajera. Steven pidió una laptop y un celular sin pensarlo 2 veces. Por su parte, James no pidió nada, pero en vista de la insistencia de la amiga de su padre, terminó por pedirle un libro. La inocencia del pequeño la llenó tanto de ternura, mientras que los demás solo se burlaban. La amiga de sus padres regañó a su esposo e hijo por reírse del pedido de James, quien no pudieron evitar mostrar su rostro de incomodidad, y la mujer tuvo que partir, pero encargó al esposo hacerse cargo del hogar y de los cuidados de los pequeños. Como este hombre era una persona muy holgazana, no quería cocinar, por lo cual tuvo que ir con ambos niños a un restaurante aledaño para que puedan comer. Estando ya en el restaurante, empezaron a molestar a James por su estatura, pues era muy pequeñito para su edad, mientras que Steven estaba sumamente grande. Steven empezó a lanzarle insultos despectivos. Su padre estaba presente, pero lejos de intervenir se hizo el mudo y de la vista gorda. Ya camino a casa, Steven empezó a seguir burlándose de él, llamándolo huérfano, adoptado, enano, y que nunca lo trataría como un hermano, pues para él solo era un recogido. James empezó a botar algunas lágrimas. Se sentía una persona que no valía nada, todo por culpa de Steven. Este padre e hijo, lejos de conmoverse, continuaron como si nada. El tiempo fue transcurriendo y sin darse cuenta, James ya estaba a punto de ser mayor de edad y poder empezar con sus estudios universitarios. Un día Steven ingresó a su habitación mostrándose amablemente como nunca lo había sido desde su llegada y le dijo: James, sé que durante todos estos años he sido muy malo contigo. Me he burlado de ti y de tu estatura. Has recibido humillaciones de mi parte sin ni siquiera de quejarte. Pero el tiempo ha pasado y me he dado cuenta de mis errores. Creo que es momento de dejar a un lado los rencores y empezar de nuevo. James se encontraba sorprendido por su actitud. Nunca imaginó que le fueran a decir esas palabras y le respondió:
Durante mucho tiempo esperé esto. Ten presente que siempre podrás contar conmigo y quiero que veas en mí un hermano. Steven le respondió que estaba agradecido por la oportunidad y que como agradecimiento lo invitaría a un bar por la noche, que estaba seguro que ese día sería inolvidable para ambos. Jay respondió que estaría allí sin falta. Llegó el día. James estaba muy emocionado. Al llegar al bar, Jay se pudo dar cuenta que Steven estaba junto a algunos amigos. Cuando James se acercó, Steven le saludó y empezó a presentarle a cada uno de sus amigos, diciéndole lo siguiente: se los dije, es un maldito enano, un recogido, un mendigo, quien todos los años ha vivido arrimado a mi casa. No vale nada, mírenlo, parece un triste duende. Jay sintió la peor humillación de su vida. Se cansó de los malos tratos de Steven y decidió marcharse. La amiga de sus padres se encontraba de viaje. James ya no podía aguantar los malos tratos, así que decidió coger una maleta y empacar sus cosas. Estaba decidido de marcharse. Se fue a la casa de un amigo, mientras decidía lo que diría a quien veía como una madre adoptiva cuando llegaría de viaje. Por azares del destino, la conversación no se pudo dar. Su madre adoptiva había sufrido un aparatoso accidente del regreso a su hogar, en que lamentablemente perdió la vida al instante. Lo mismo que toda su tripulación y pasajeros. Aquella noticia rompió una vez más el corazón de James, quien decidió no ir al entierro, pues no tenía que tener que lidiar los malos tratos e humillaciones de Steven y su padre. James tenía una enorme motivación. Quería enorgullecer a sus difuntos padres y a la gran madre adoptiva que tuvo, llegando a conseguir una beca en una prestigiosa universidad. Y gracias a un trabajo a tiempo parcial, pudo lograr cubrir todos sus gastos. Debido a su gran desempeño, logró graduarse con honores y junto a unos grandes amigos suyos fundaron una empresa que gracias a su capacidad, perseverancia y dedicación, tuvo mucho éxito, pese a los estereotipos por su estatura. Por otro lado, Steven y su padre, acostumbrados a derrochar el dinero, se gastaron toda la fortuna de su madre. Estaban llenos de deudas, al grado que llegaron a embargar la casa donde vivían, junto a todo lo que pudiera contener dentro. Se vieron en la necesidad de irse a vivir a la casa de un primo de Steven, pero él en varias oportunidades les amenazaba con echarles de la casa, pues no hacían nada durante el día y solo esperaban a que les atendiera. Steven logró encontrar la dirección donde laboraba James, así que fue a buscarlo junto a su padre. Al llegar a la empresa donde laboraba James, su padrastro le dijo a la recepcionista que quería hablar con un empleado llamado James. La recepcionista le preguntó si tenía alguna cita, a lo que Steven muy sarcásticamente respondió: ¿acaso debo sacar una cita para hablar con un empleado? La recepcionista quedó sorprendida por la forma que se expresó. Les pidió sus nombres, se comunicó con James y le informó que había 2 personas que querían verlos, pero que no tenían ninguna cita programada. James le preguntó de quién se trataba. Ella respondió que se presentaron como Steven y su padre. James aceptó a recibirlos. Al ingresar, Steven y su padre quedaron totalmente sorprendidos, pues se dieron cuenta que él no era un simple empleado. Steven era el gerente y propietario de la empresa. En ese instante le pidieron su ayuda, le contaron lo que estaban pasando, le contaron que habían quedado totalmente desamparados. James le ofreció su ayuda, pero no se trataba de dinero. Les ofreció un trabajo en su empresa, pero debido a su falta de experiencia laboral y sin preparación alguna, solo le podría ofrecer el puesto de personal de limpieza y mantenimiento. Steven y su padre se encontraban totalmente indignados, mostrándose molestos, pues lo veían como una humillación. James le respondió que era un trabajo digno y honrado. Steven y su padre se marcharon totalmente furiosos. Ellos pensaron que jamás le daría dinero o les ofreciera algún puesto importante, pero ellos no tenían experiencia alguna. Años después, James conoció a una mujer que le aceptaba tal y como era. Lo apoyaba en todo, era su soporte. Terminó casándose con ella y formaron un maravilloso hogar. Al final, la vida le tenía preparada una enorme felicidad, después de todo lo trágico que tuvo que atravesar a lo largo de su vida. La humillación y el desprecio son un estado emocional negativo que deja una profunda huella en cada uno de nosotros. Sentir que carecemos de humildad, que somos mediocre, que hagamos lo que hagamos, quedaremos en ridículo es una cruz que podemos arrastrar durante largo tiempo. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y darle like.
Yo soy tu amigo Julho y este es tu canal Sentimientos Encontrados.